de hoy les voy a mostrar el boceto que tengo planeado hacerles, pues mostrarles de mi reto, que sería este. Como ven, tiene 4 circunferencias y tiene también 4 arcos que vamos a desarrollar. Bueno, entonces nos metemos a SolidWorks 2018 para poder empezar a hacer las figuras. O sea, primero que todo podemos, obviamente tenemos que crear una nueva pieza, un nuevo proyecto. Luego nos ubicamos en el plano y lo ponemos derecho para poder empezar a hacer la figura. Después nos fijamos si tenemos las unidades requeridas, que primordialmente serían los en milímetros. Y luego hacemos la circunferencia y procedemos a medirlo con el sistema inteligente. Ponemos las medidas que están en el boceto, que eran de 31.4 milímetros. Y ya después procedemos a hacer la segunda circunferencia, como podemos observar, de 58 milímetros de diámetro. Y obviamente tiene que estar centrada, en el origen de la circunferencia con respecto a la anterior. Ya después que ya hayamos hecho las dos circunferencias, podemos hacer la línea constructiva en vertical para poder tener un trazado correcto con respecto a las demás circunferencias, para poder hacer el boceto. La línea constructiva tiene que estar en el eje positivo y en el eje negativo del eje Y obviamente debe estar en el origen, pasar por el origen. Ya cuando ya hayamos puesto la línea constructiva en vertical, ya podemos proceder a hacer estos pequeños círculos que están dentro de la circunferencia más pequeña. Para eso nos podemos ubicar en la parte de arriba de la pequeña circunferencia y hacemos un pequeño círculo con respecto a eso. Tiene que estar centrado. Utilizamos la herramienta, obviamente, para poder colocarle las medidas que nos requiere el boceto. Tendría unas unidades de 6 milímetros. Ya después que hayamos hecho la primera circunferencia de la parte de arriba, ya procedemos a hacer las demás utilizando la herramienta Circular Sketch Pattern, que nos permite poner con respecto a un vector las demás circunferencias alrededor de donde se encuentra con respecto al centro. Seleccionamos la pequeña circunferencia y luego procedemos a cambiarle que sean 6 círculos. Ya le hundimos a la palomita y ya nos aparecen las 6 pequeñas circunferencias. Ya después de que ya tengamos este círculo ya completo, podemos proceder a hacer el círculo de abajo. Podríamos ponerle a más o menos por acá, por este lado, y creamos un círculo, no importa el tamaño, porque ya después con la herramienta inteligente podemos ya acotarlo con las medidas que nos pone el boceto, que serían de 31.4 milímetros.
podríamos seguir, podemos mirar que estas tienen una distancia. Entonces con la herramienta podemos medir esa distancia y colocarle la que tiene el boceto, que sería de una medida de 65 milímetros, 68. Ya después que ya hayamos trazado la distancia entre estas dos circunferencias, podemos proceder a hacerla en la circunferencia de abajo, hacerle la otra circunferencia que está un poquito más grande. Podemos observar que esta circunferencia tiene una medida de 58, parecida al de arriba. Después de eso podemos hacer lo que hicimos en la anterior circunferencia, de poder crear las pequeñas circunferencias en la parte de arriba de la circunferencia más pequeña. Que estas tienen una medición de 8 milímetros. Después de que ya hemos trazado y hemos utilizado la herramienta mágica, procedemos a utilizar la otra herramienta de circular Sketch Pattern para poder crear las demás circunferencias. Como vemos, hay un problema aquí, por lo que el vector está mirando hacia arriba y el vector nos tiene que estar mirando hacia abajo con respecto a donde estemos. Entonces lo que podemos hacer sería moverle una unidad, ponerle 10 milímetros en el eje Y para que se mueva y después poder proceder a modificar la dirección en donde el vector apunta, para luego poder ponerlo en la circunferencia de abajo, en la más pequeña, y luego ya poder ponerle las circunferencias pequeñitas. Luego que ya podemos acomodarlo, como vemos en el boceto, hay 8 circunferencias pequeñitas. Entonces ponemos, en vez de 4, ponemos 8. Luego ya le hundimos la palomita y listo, ya tenemos nuestras 8 circunferencias pequeñas. Ya después podemos proceder a ubicar la circunferencia a la parte derecha. Lo ponemos más o menos en este sector, en esta parte hacemos una circunferencia y luego ya la procedemos a medir. Que tendría unas unidades de 22 milímetros. Luego de que ya la hemos con la herramienta acotado, procedemos a medir la distancia de la circunferencia de arriba con respecto a esa y luego procedemos a medir la de abajo con la circunferencia de la derecha, la más pequeña, para que ya estén bien acomodadas con respecto al boceto. Como vemos en el boceto, vamos a tratar de hacer estas curvas, y lo mejor para poder desarrollar estas curvas sería hacer otra circunferencia que esté centrada respecto a eso, tengan el mismo centro, y después de eso ya la medimos con la herramienta inteligente y le ponemos las unidades de 38 milímetros. Ya después de que hayamos acotado bien la esfera,
podemos usar la aplicación o la herramienta de arco de 3 puntos para poder unir estas 3 circunferencias. Luego que ya tengamos la herramienta de arcos de 3 puntos, podemos ubicar los puntos primero en esta parte y el segundo en la circunferencia de la derecha. Lo ubicaríamos por este lado y el otro por aquí en intermedio de las dos circunferencias. Luego que ya hemos puesto el arco, procedemos a medirlo con la herramienta inteligente. Entonces podemos ver que tiene unos milímetros de 50, un radio de 50 milímetros. Después de que ya lo hayamos medido, podemos proceder a poner la circunferencia con el arco que estén tangenciados, poner los tangentes. La circunferencia de arriba con el arco y el arco con la circunferencia de la derecha. Listo, ya después que hayamos terminado con poner el arco con las dos circunferencias, podemos hacer el siguiente arco que une la circunferencia pequeña de la derecha con la circunferencia de abajo. Entonces utilizamos siempre el arco de 3 puntos, lo ubicamos en los sectores que les voy a mostrar a continuación. Luego con la herramienta inteligente ya le ponemos las unidades que nos están pidiendo el boceto. Entonces pondríamos 50 milímetros de radio como el anterior. Entonces hacemos lo mismo que hicimos con el anterior de poner tangente la curva, el arco, con las demás circunferencias. Tienen que estar tangentes a las dos circunferencias del arco. Ya podemos proceder a hacer la circunferencia de la izquierda. Entonces la ubicamos más o menos que esté centrada con respecto al centro de la circunferencia de la derecha. Y hacemos lo mismo que hemos estado haciendo con las demás circunferencias. La hacemos y luego con la herramienta inteligente ponemos las medidas, que serían de 16 milímetros de diámetro. Luego que ya hemos hecho la pequeña circunferencia, podemos medir la distancia de la circunferencia de abajo con respecto a esa nueva circunferencia y vemos que tiene una distancia de 40 milímetros.
Ya después podemos proceder a hacer los arcos, o más bien hagamos de una vez la circunferencia la grande para poder hacer perfectamente los arcos. Y según esta circunferencia tendría una distancia con respecto al punto de 4 de radio. Después de que ya tengamos esta circunferencia, ya podemos aplicar la herramienta de los 3 puntos de arco y lo vamos a ubicar como les voy a mostrar a continuación. Le ponemos las unidades que nos pide el boceto a ese arco y luego de que le pongamos las mismas mediciones como los anteriores arcos, procedemos también a volver los tangentes con respecto a las circunferencias a la curva al arco. Luego ya procedemos a hacer la curva o el arco con respecto a esa nueva circunferencia con la circunferencia que está en la parte inferior del boceto. Y la ubicamos con los siguientes, como les voy a mostrar a continuación, en los siguientes puntos. Utilizamos la herramienta de medición inteligente y como vemos esto tiene de 100 milímetros de radio, entonces le ponemos que tiene 100 milímetros de radio como el que le pusimos a la herramienta de arriba, al arco de arriba. Lo procedemos a acomodar para que no sean todas esas mediciones juntas. Procedemos a poner el arco y la circunferencia tangentes a la nueva circunferencia y el arco con la circunferencia de abajo. Listo, como vemos ya hemos casi acabado todo el boceto, pero solamente nos falta poder definir perfectamente el boceto, todavía nos aparece indefinido. Entonces procedemos a hacerle algunas mediciones para que el boceto nos quede perfectamente definido. Procedemos como a acomodar un poquito para poder ver qué es lo que nos falta medir para que esté completamente definido. Listo, ya después podemos ubicar, darle una distancia del centro de la figura, de donde está ubicado la curvatura con respecto al eje de coordenadas para poder que se defina. Entonces vemos que se definieron las curvas, los arcos, pero nos falta definir las pequeñas circunferencias. Entonces lo que vamos a hacer es medir de la
de la circunferencia que está definida con los demás. Primero definimos la circunferencia de la derecha, de la izquierda, y luego esa de la izquierda con la que está abajo. Y como vemos, sí se pudo definir la circunferencia de arriba completamente. Ahora nos falta la circunferencia de abajo. Y entonces procedemos a hacer lo mismo que hicimos con las demás. Entonces listo, ya como ven, ya tenemos nuestro boceto completamente definido. Pero todavía nos sigue saliendo que está indefinido, y eso es por la razón de que tenemos todavía la línea constructiva en vertical. Y lo que podemos hacer es, para que no quitarla y destruir la medición, sería medir la distancia entre el punto de la línea centrada con respecto al sistema de coordenadas, y ya quedaría nuestra imagen, nuestro boceto completamente definida, como podemos observar. Y luego ya podemos proceder a cortar para poder acomodar nuestro boceto perfectamente como aparece el boceto con la herramienta Trim. Y listo, como vemos, ya quedó el boceto. Y entonces ya quedó, ya podemos implementar después, ponerlo en 3D. Les agradezco por ver mi video y espero les haya gustado. Muchas gracias.